comenzamos con este tema, mis hermanos. Por lo tanto, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 11. Y hoy estaremos viendo los versículos 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Aleluya. Dice así, mis hermanos, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cristo Jesús, después de enseñarles cómo orar, después de darles el Padre Nuestro, les da estas siguientes dos parábolas y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema: ve a Dios para toda necesidad. Digan conmigo: ve a Dios para toda necesidad. Hasta este punto, mis hermanos, hemos aprendido acerca del estilo de vida de oración que tenía Jesús. Jesús oraba, como vimos, constantemente, extensamente y fervientemente. También hemos aprendido cómo orar, por qué cosas orar, y vimos parte por parte en el Padre Nuestro, en donde Jesucristo nos enseñó lo mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar, y hoy, mis hermanos, aprenderemos acerca de la gran bendición de persistir en oración. La gran bendición de permanecer en rodillas clamando. Iglesia, déjame decirte que hay grandes bendiciones de parte de Dios para sus hijos, pero los reciben aquellos que piden y llaman a Dios. Como vamos a ver, mis hermanos, son aquellos que le piden a Dios, son aquellos que buscan a Dios a través de la oración, los que llaman a Dios, los que reciben lo bueno de Dios. Aleluya. Aquí en estos versos encontramos una parábola, una historia para enseñarnos a ti y a mí a pedirle a nuestro Padre. Dios quiere que tú vayas y entres a su presencia y le pidas para toda necesidad que tú tengas. Hemos aprendido que Dios, a pesar de ser el Dios creador, nuestro hacedor, hay una relación más íntima que tenemos con Él a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora somos hijos adoptados por Él. Ahora Él es, a pesar de Dios, además de ser nuestro Dios, también es nuestro Padre. Y como Padre, Él quiere que tú y yo dependamos de Él, que vayamos a Él y le pidamos para cualquier cosa que tengamos necesidad. En esta parábola, mis hermanos, vemos que Dios quiere que vayamos a Él y dependamos de Él para toda necesidad, ya sea una necesidad física o una necesidad espiritual, no importa. Dios quiere que tú vayas a Él. A través de esta parábola, mis hermanos, vemos que nuestro Padre Celestial quiere bendecir nuestra vida, quiere suplir nuestra necesidad, quiere darnos a ti y a mí lo mejor de lo mejor. Así como nosotros, padres, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, si nosotros, siendo pecadores, le queremos proveer a nuestros hijos lo mejor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Qué quiere Dios que hagamos
con todas nuestras necesidades físicas y espirituales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiere que Dios hagamos cuando estamos en necesidad? 3 cosas aprendemos en estos versículos y quiero que veamos la primera. Punto número 1, mis hermanos. Cuando estamos pasando por una necesidad, Dios quiere que le pidamos. Digan conmigo, Dios quiere que le pidamos. Muchas veces dejamos la oración por último, cuando debería ser lo primero. Muchas veces ni recordamos cuándo es la última vez que le pedimos a Dios. Cuándo es la última vez que por cualquier X razón, X necesidad, nos postramos y le pedimos a Él dirección. Muchas veces como creyentes no hacemos eso. Es como un hijo que tiene su padre, pero no busca su dirección. Hace lo que quiere hacer, no. Nosotros tenemos a nuestro Padre para venir a Él, postrarnos ante Él y pedirle lo que necesitamos. Tenemos que aprender a regresar y a ser como niños y depender de Él. Nosotros no andamos por nuestras fuerzas, no vivimos porque tenemos este trabajo o este título, dependemos y vivimos de Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas y nuestras vidas dependen de Él. Hay que comenzar a vivir como tal. Y como tal tenemos que ir al Señor por toda necesidad. Quiere que hagas esto tu hábito y tu costumbre. Ve a Dios en oración. En esta parábola, mis hermanos, encontramos una necesidad de un hombre. Jesús nos dice que ya era tarde. Y de repente por la noche, mis hermanos, en esta historia, vemos que se le presenta a un hombre, un amigo que estaba viajando. El amigo que estaba viajando llega a este hogar ya de noche. Y la hospitalidad, mis hermanos, en esos tiempos era muy, pero muy importante. Sigue siendo importante en nuestra sociedad. Es bueno hospedar a la gente, ayudar a la gente, pero en esos tiempos la hospitalidad era una obligación crucial, era una costumbre que ellos tenían de ayudar al extranjero, de ayudar al que andaba viajando. Si alguien tocaba tus puertas, tú culturalmente tenías la obligación de hospedar y ayudar y proveer cualquier necesidad para esa persona. Hospedar y alimentar a un viajero era importante. Si esa persona, si ese viajero honraba tu hogar con su presencia, era importantísimo tú cumplir con él. Y cuánto más si era tu amigo. El pasaje dice que el que toca la puerta de él era su amigo. Y vemos esto en varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham hospedó y alimentó a 3 hombres cuando llegaron a él. Y los atendió prontamente, rápidamente, sin saber que era Dios mismo y 2 ángeles. Pero los atendió, los hospedó, les dio alimento. Lot también en su hogar recibió a 2 hombres, sin saber que eran ángeles, que iban a salvar su vida. Qué tremendo. Vemos que hay varios ejemplos en donde vemos la importancia y la cultura que ellos tenían de hospedar y alimentar a las personas. Era una obligación cultural. Elías, durante un tiempo de gran escasez, va a una viuda que tenía a su hijo y les dice, dame a mí de comer primero. Qué tremendo, ¿no? Y ella lo proveyó, ella lo hizo, porque tan alto era esa responsabilidad, ese honor y esa obligación. Eliseo también fue hospedado por una mujer anciana, pobrecita. O sea, no importaba si eras adinerado o pobre, era tu deber de ayudar al prójimo. De hecho, Levíticos capítulo 19, versículo 34, le mandó a Israel a hacer esto. Levítico 19, 34 dice, el extranjero que resida con ustedes le será como un nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, hospedar a alguien, mis hermanos, era sumamente importante y no hacerlo, no proveer por ese extranjero, no darle lo que esa persona necesitaba,
era quedar mal con toda la comunidad. Era algo que tú no hacías. Si alguien venía y tocaba tu puerta, tú tenías la responsabilidad de brindar ayuda y bondad. Jesús mismo fue recibido por mucha gente junto con sus discípulos y fueron recipientes de alimento y hospedaje. Pero, digan conmigo, pero, aquí hay un problema. En esta parábola encontramos un problema y el problema era que este hombre ya no tenía pan para su amigo. ¿Qué le iba a dar? ¿Con qué le iba a servir? ¿Qué alimento le iba a proveer? Él ya no tenía pan. No tenía suficiente pan para cumplir con lo que tenía que hacer. No era su obligación proveer alimento para este amigo, pero no tenía más pan. Aquí encontramos una necesidad. No tenía plan para cumplir con la ley de Dios. ¿Qué le iba a poder dar a este hombre si no tenía? ¿Cómo iba a vivir la ley y cumplir con los mandatos de Dios y amar a su prójimo si no tenía con qué darle? No es que no quería obedecer, no es que no quería ser hospitalario. El problema estaba en que él no tenía pan. No sé si hay alguien aquí en esta noche que tiene necesidad de algo como este hombre. Habrá alguien aquí con una necesidad para cumplir la palabra, una necesidad que tú tienes con tu familia, una necesidad que tienes con la iglesia, cualquier necesidad que tú tengas. Si no tienes, tenemos a nuestro Padre para ir a Él y que le pidamos. Aleluya. Habrá alguien aquí que necesita recursos para cumplir con sus deberes, para cumplir con los mandamientos de Dios. Habrá alguien aquí, mis hermanos, que necesita algo urgentemente de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios. Quizás hay unos cambios en tu vida que están por venir. Quizás hay algo que tú dices, me va a faltar este recurso en este momento o en este tiempo. No sé cómo lo voy a hacer, cómo la vamos a hacer. Y te estás entrando en un pánico, en una ansiedad. Déjame decirte que Dios te dice en esta noche, no te preocupes. Ven a mí. Pídeme a mí. Nuestro Padre Celestial cuida de vosotros. Si es una necesidad para vivir, para cumplir la ley, para cumplir con tu rol como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano. Si tú tienes una necesidad como tal, déjame decirte que Dios va a suplir. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios va a suplir. Aleluya. Créele al Señor. Él es el dueño de todo el universo. Él va a proveer por nuestras necesidades. No dudes de su bondad. No dudes de su riqueza. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro amparo. Dios es la fuente de nuestros recursos, tanto físicos como espirituales, y Él quiere que comiences a pedirle. Muchas veces, antes de pedirle a Dios, vamos al vecino. Antes de pedirle a Dios, vamos al jefe. Antes de pedirle a Dios, andamos en la internet ya buscando más trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a vivir? No. Antes de hacer todo eso, ve a Dios, que Él ya sabe lo que tú necesitas. Él a lo mejor ya tiene la provisión lista para lo que tú necesitas. Vayamos a Dios, que Él sabe nuestras necesidades. Este hombre estaba frente a un problema. Tenía dos opciones. ¿Qué va a hacer? ¿Ser grosero y rudo y no recibir a su amigo? ¿O él puede salir a pedir? ¿Qué va a hacer él? Él decide pedir, él decide buscar, decide llamar y por lo tanto recibió. Aleluya. ¿Qué hay que hacer si tú estás pasando una necesidad? Hay que pedirle al Señor. Hay que buscar al Señor, su presencia. Hay que llamar al Señor y la palabra dice que recibirás del Señor. Aleluya. Hermanos, eso ha sido mi vivir desde que di mi vida al Señor. Con cada etapa de mi vida, di mi vida al Señor a los 18 años, me bauticé a los 19, comencé a caminar con el Señor. Ahorita tengo ya 34 años. En todos mis años que llevo con el Señor nunca me ha dejado. Porque he ido a Él.
Antes de hacer cualquier cosa me postro y le pido, Señor Dios, necesito esto. Cuando me quería casar y no sabía cómo iba a pagar la boda, le pedí al Señor. Era su voluntad de que me casara y Él proveyó, aleluya. Cuando ya tuve a Lucas y tuve a Liana, ya tenía a Joshua y las facturas comenzaron a crecer como comenzó a crecer la familia. Y decía, Señor Dios, ahora necesito esto para suplir todas mis necesidades. Señor Dios, hice la oración del sabio en Proverbios. Le dije, Señor Dios, no me des tan poquito que sea tentado a robar, ni me des mucho para que me olvide de ti. Dame lo que necesito. Dios abrió puerta y proveyó un trabajo y ahora todas mis necesidades son sostenidas por Dios. Aleluya. Cuando necesitaba estudiar, Dios me llamó a estudiar la palabra y necesitaba dinero para estudiar el seminario. Mis hermanos, yo no tenía nada. Le oré a Dios y Él suplió todo lo que yo necesitaba. Ve al Señor. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidades tienes tú en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en los planes que tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué necesidad tienes? Pide, busca, llama y luego recibirás. Aleluya. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. No tengamos miedo a ir a nuestro Padre. Recuerda que tú ya no entras a su presencia como Dios. Es tu Dios, pero ahora entras con esa intimidad y confianza ahora como Padre. Créeme que Joshua, Lucas y Eliana no tienen ninguna pena pedirme a mí nada. No tienen ninguna pena pedirme nada. Hasta piden de más. Y yo, porque hay esa relación, esa confianza, los escucho, no los regaño, no los empujo. A veces les digo, no, ahorita no se puede. Eso sí, Dios a veces nos dice que no. Pero tienes ese acceso directo. Ve a Dios y pídele por todas tus necesidades. Amén. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué hay que hacer? Dice, por nada estéis afanosos. No te afanes, no te preocupes. ¿Acaso tu Dios te va a abandonar? ¿Te va a dejar tu Dios? No. Díjese, por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada. Dile a la persona que está a tu par, no te preocupes. No te preocupes. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ve al Señor en oración y pídele. Aleluya. Vayan conmigo a 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Busca al Señor, mis hermanos. Busca a Dios. ¿Y qué dice 1 de Pedro 5:7? Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor va a cuidarte a ti. Él va a protegerte. Él va a alimentar. Israel estaba en el desierto, tenían sed, Dios de una piedra proveyó agua. Tenían hambre, Dios dio pan del cielo, el maná, que les sustentó por 40 años. Entraron a la tierra prometida sin hambre y sin sed. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, justo y fiel. Él provee nuestras necesidades. Vayan conmigo a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Hay que llamar al Señor. Estás pasando una necesidad, una pena, una aflicción. Llama a Dios. Jeremías 33:3 dice, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que dice, clama a mí y yo te responderé. Llama al Señor. Llama al Señor. Este hombre, mis hermanos,
de la parábola, ante su necesidad, no se puso ansioso, no entró en pánico, no tuvo miedo, sino que salió a pedirle a su amigo. Voy a pedirle a mi amigo porque yo sé que él tiene. La palabra nos dice que Abraham le creyó a Dios y Dios le llamó su amigo. Y por la fe tú y yo, que hemos creído en el mismo Dios, tenemos al mismo Dios de Abraham y también Dios nos llama a nosotros amigos. Aleluya. Por lo tanto, ve y pídele a tu amigo. Ve y pídele a tu Padre Celestial, nuestro Señor Dios, y Él suplirá. Él bendecirá. Él va a proveer lo que tú necesitas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que pídele a Dios. ¿Cuántos van a comenzar a pedir? No sientas ese temor, no sientas esa pena. Pídele al Señor Dios lo que tú necesitas. A veces pensamos que vamos a molestar al Señor. A veces pensamos que Él no tiene tiempo para nosotros. O a veces, no sé cuál sea la razón, pero quita todo eso de ti. Como un hijo de Dios, así como tú tienes a tu hijo pequeño, a tu niña pequeña, que van a ti y te piden de la misma manera. Ve a Dios y pídele. Aleluya. Punto número 2, mis hermanos. Cuando estamos pasando por una necesidad, ¿qué hay que hacer? Tenemos que pedirle a Dios. Y punto número 2, Dios quiere que lo molestes. Digan conmigo, Dios quiere que lo molestes. Aleluya. Ahorita les voy a dejar saber o entender a qué me refiero. Dios quiere que lo molestes. Este hombre, mis hermanos, en necesidad de pan, va a su vecino a la medianoche y le dice, va a tocar su puerta. A la medianoche. ¿Se puede imaginar eso? Y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Hermanos, ¿cómo te sentirías tú si alguien llega a tu puerta, comienza a tocar, tú ya estás roncando, tus niños ya están durmiendo, el perro ya está tranquilo, y tocan a tu puerta y te dicen, amigo, amiga, dame 3 panes? ¿Cómo te sentirías tú? No, hombre, qué bárbaro este hermano. Me viene, me despierta por 3 panes. No podría haber esperado hasta mañana. O al otro día, al amanecer. ¿Por qué me viene a molestar a estas horas? Y como vamos a ver, esto es lo que el amigo le responde. Miren lo que dice el pasaje. Le dice, no me molestes. Yo me sentiría molestado. Me está molestando el hermano, la hermana ahorita. ¿Verdad? Y esto es lo que dijo este hombre. Su amigo le dijo, amigo, no me molestes. Era la medianoche, la puerta ya está cerrada, le dice. Ya cerré mi puerta y mis niños además ya están durmiendo conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos ahorita. En estos tiempos, mis hermanos, las casas eran de un solo cuarto. Y todos dormían en el mismo cuarto. Ya sea una familia de 2, 3, 4, 5, todos dormían en el mismo cuarto. Y si habían niños, los niños dormían allí. Y si tú has tenido un hijo, sabes que ponerlos a dormir no siempre es fácil. Cuesta a veces. Le haces de todo para que por fin se queden dormidos. Y para que alguien venga y toque la puerta y tú tengas que hacer bulla y ellos se van a despertar, es una molestia, ¿sí o no? Porque hacer dormir a un niño otra vez, puedes estar ahí 1 hora, 2 horas tratando de que ese niño se duerma otra vez. En esos tiempos también las puertas de las casas, cuando la puerta ya estaba cerrada, normalmente ya para la noche, esa puerta estaba atornillada con una barra colocada a través de 2 anillos sujetos a la puerta. Entonces, para abrir esta puerta, el dueño tendría que abrir, sacar, hacer mucha bulla, despertar a los niños. Era mucha molestia. Era mucho pedir. Iba a tener que despertar este amigo a todo mundo.
levantarse y abrir esta puerta seguramente iba a despertar a los niños que ya estaban durmiendo. Y repito y digo, para los que saben, hacer dormir a un niño otra vez a la medianoche no es fácil. Y este hombre no se quería levantar, no quería ayudarle. Dijo, no me molestes ahorita. Y igual somos nosotros. Eliana, ¿verdad? Mi niña de 1 año y medio, de repente se levanta a la medianoche, Eliana, y como duerme con nosotros al lado, Erika y yo ya estamos en sueño profundo. De repente escuchamos la vocecita de Eliana. Su vocecita que dice, mami, tati, leche. ¿Y qué creen? Yo y Erika rápido nos levantamos para ir a dárselo. Cuando estamos ya en sueño profundo, ni yo ni Erika nos queremos levantar. Nos hacemos los que no escuchamos. Decimos, a lo mejor ya se va a dormir. Pero otra vez Eliana insiste y persiste hasta que uno de nosotros nos levantamos. No porque queremos, sino por la molestia. Nos molesta, insiste y persiste. Y yo, ya sea Erika, nos levantamos y hacemos su lechita y vamos, y se queda ella otra vez tranquila. ¿Por qué? Porque pidió. Y también ¿por qué? Porque insistió, persistió. Miren lo que dice Lucas 11:7. Lucas 11:7 dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, amigo, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dijo Cristo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, dijo, aunque es su amigo, no se lo quiere dar. Sin embargo, por la importunidad de aquel hombre, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. Hermanos, el amigo se levantó a darle el pan a este hombre, no porque era su amigo, sino porque ya lo estaba molestando. Dijo, ok, este no se va a ir, entonces mejor le doy lo que necesita para que ya me deje en paz. Y el pasaje da una palabra muy importante, y es la palabra importunidad. Digan conmigo, importunidad. El vecino se levantó, mis hermanos, y le pidió lo que necesitaba. Esta palabra importunidad en el griego literalmente significa descaro o sinvergüenza. Digan conmigo, descaro o sinvergüenza. Este hombre que fue a tocar la puerta a la medianoche, el pasaje nos dice, fue descaro y sin vergüenza. Cristo quiere que tú dependas de Él y expongas ante Él cualquier necesidad que tengas. Dios sí tiene tiempo para ti a cualquier hora. En la mañana, en la tarde, en la noche, a la medianoche, Dios está atento a tu petición, a tu clamor, a tus súplicas. Después, mis hermanos, de que ya estamos durmiendo, no queremos que nadie nos llame o nadie nos moleste. Sin embargo, Dios no es así. A Dios no lo vas a estar molestando. Él quiere que tú lo llames. Él quiere que tú lo molestes. Él quiere que vayas a Él sin vergüenza y expongas tu corazón ante Él. Ya sea una necesidad física o una necesidad espiritual. Ve a Dios. Dios quiere que sus hijos le pidan, que le busquen y le llamen. Jesús, mis hermanos, quiere que le pidas por la noche, que insistas en oración y que seas sin vergüenza a pedir. Pídele lo que necesitas. Pídele lo que tú anhelas. Y ya en cómo Él responde, ya es de Él. Pero no tengas temor a pedir. Repito y digo, mis hijos no tienen ninguna pena pedirme a mí lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Tampoco tengamos temor a pedirle al Señor.
Muchos no reciben porque no piden. Cristo Jesús dijo eso. No tienes porque no pides. Pídele al Señor. Mis hermanos, muchos, ¿verdad? No reciben otro plato de comida, no porque no querían más, sino por pena. ¿Sí o no? Cuando estamos en una función o aquí mismo en la iglesia, hay comida, decimos, ¿cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren un plato más? Muchos no reciben porque ya están llenos, sino no lo reciben porque tienen pena a pedir, tienen esa vergüenza. Y por esa vergüenza no reciben más. Ve a Dios, que Él está dispuesto a darte un plato, 2 platos, 3 platos, aleluya, para proveer toda necesidad que tú tengas. Este hombre necesitaba 3 panes. Fue a su amigo y su amigo se los dio. ¿Cuánto más Dios te dará a ti y a mí cuando le pedimos? Aleluya. Y saben, mis hermanos, también por qué este vecino le dio a su amigo. Si este amigo no le da a él los 3 panes, él es el que queda mal. ¿Por qué? Porque él no le proveyó a él los 3 panes que necesitaba para el viajero. Entonces, ante la comunidad, si él teniendo la posibilidad de ayudarle a él, no le ayuda, ya no es el vecino que no tenía 3 panes el que queda mal, sino es el que tenía los 3 panes, que no ayudó ni a este ni al otro, que queda mal. Entonces, por amor a su nombre y para no quedar en pena ante los demás, le proveyó lo que necesitaba, para que lo dejara de molestar y para que él mismo no quedara en mal. ¿No vemos eso en Éxodo? Cuando Dios estaba a punto de destruir a Israel, ¿qué le dice Moisés a Dios? Si tú destruyes a Israel ahora, las naciones dirán que tú los rescataste y en el desierto los mataste. Dios, por amor a su propio nombre, por amor a su propia gloria, los bendijo y los proveyó. ¿No dice esos Salmos 23? Por amor a su nombre. Dios, por amor a su nombre, no te va a desamparar. Porque eres su hijo, porque le estás pidiendo, pero también porque Él, para no quedar mal y su nombre quede en vergüenza, Él te va a ayudar a ti. Aleluya. Dios provee porque nos ama, porque somos sus hijos y por amor a su propio nombre. Así que podemos ir al Señor por cualquier necesidad. Cuando tenemos una necesidad, Dios quiere que le pidas, Dios quiere que lo molestes, es decir, que persistas, que insistas. Y punto número 3, Dios quiere darte a ti lo bueno. Digan conmigo, Dios quiere darte a ti lo bueno. Dios, mis hermanos, nunca te dará a ti algo que no sea para tu bien. Dios no te va a dar a ti nada que no sea para tu bien. Nuestro Padre sabe que es bueno para nosotros. Jesús siempre te dará a ti el pan, el pescado y el huevo. Nunca una piedra, una serpiente o escorpión. Y es por eso que muchas veces Dios nos dice que no. Porque tú piensas que estás pidiendo un pan, pero en realidad estás pidiendo una escorpión. Por lo tanto, Dios dice, no te voy a dar eso porque no es bueno para ti. Yo te voy a dar el pan que tú necesitas. Confía en el Señor cuando Él te dice que no. Porque tú piensas que estás pidiendo un huevo, tú piensas que estás pidiendo un pan, pero Dios sabe que a lo mejor eso no es pan. Y te dice, no, porque te amo, te voy a dar lo bueno. Y es por eso que Dios nos dice a veces que no. Por lo tanto, confía en Él. Cuando le pides y cuando Él te contesta, si Él dice que no, confía en Él. Confía en Él. Dale gracias a Dios por todo y en todo. Pero algo que sí nos dará más y más y que siempre es bueno
y algo que sí Él ha prometido darnos a nosotros sin cesar, en medida grande, es su Santo Espíritu. A nuestras necesidades personales, deseos personales que tengamos, vamos al Señor y exponemos y le decimos: Señor Dios, danos el pan nuestro de cada día. Y Él nos dará conforme a su voluntad, conforme a lo que a Él le place, lo que Él sabe es bueno para ti. Y tú da gracias a Dios, recíbelo y alaba al Señor. Pero algo que este pasaje sí nos dice, que Dios nos dará más y más, por asegurado, sin medida, sin reservas, es su Santo Espíritu. Aleluya. Jesús nos da esa certeza y promesa aquí en este versículo. Miren lo que dice Lucas 11:11. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará una escorpión. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso es algo que sí Dios ha prometido darnos más y más si oramos. Aleluya. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la Santa Trinidad. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos regenera, te da vida nueva. Aleluya. Juan 3:3 al 10. ¿Qué hace el Espíritu? Mora en nosotros cada vez más y más. Aleluya. 1 Corintios 6:19. ¿Qué hace el Espíritu? Nos bautiza y nos hace uno con Jesucristo. 1 Corintios 12:7. ¿Qué hace el Espíritu en tu vida? Nos llena de su presencia. Aleluya. Efesios 5:18. ¿Qué hace el Espíritu? Nos da el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5. ¿Qué hace el Espíritu, mis hermanos? Intercede por nosotros. Romanos 8:26. ¿Qué hace el Espíritu? Nos guía en oración. Efesios 6:18. ¿Qué hace el Espíritu, mis hermanos? Nos ilumina para entender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. ¿Qué hace el Espíritu? Nos consuela y nos ayuda en nuestra vida. Aleluya. Juan 14:16. ¿Qué hace el Espíritu? Nos da poder para ministrar y predicar y servir al pueblo de Dios. 8:1-8. ¿Cuántos necesitan más del Espíritu? Yo necesito más del Espíritu. Eso y más hace el Espíritu Santo en tu vida cuando tú le pides más de su Espíritu. Aleluya. Sobre toda cosa, sobre toda necesidad, entremos en oración a la presencia de Dios, pidiéndole más de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí encontramos la promesa que Él nos dará de su Espíritu. Aleluya. Para concluir, iglesia, este tema de la oración que hemos estado viendo. Noten que oramos al Padre. Cuando oramos, venga tu reino, le oramos al Rey del reino, Cristo Jesús. Y aquí nos pide orar al Espíritu. La oración es una conversación, una plática divina con la Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entremos a la presencia de ese Dios todopoderoso. Convivamos con Él a través de la oración. Hemos aprendido mucho acerca de la oración. No orar será fatal para tu vida espiritual. Ora, mis hermanos, ora sin cesar. Persiste y insiste en la oración y recibirás de parte del Señor. Jesús, mis hermanos, es nuestro modelo para seguir. Por lo tanto, sigamos al Salvador. Oremos constantemente, extensamente y
fervientemente en Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y démosle gracias a Dios por esta palabra.